En la gala corporativa, mi esposa tomó el micrófono y soltó la bomba. Estaba embarazada del asistente, mi único y verdadero amor, según ella enfatizó mientras me llamaba su inútil esposo trofeo. Sus padres multimillonarios simplemente se quedaron ahí sonriendo con arrogancia mientras todo el personal estallaba en carcajadas. Algunos incluso gritaron, «El karma es una perra». Yo solo me recosté en mi silla y sonreí. La broma era para ellos. Era nuestro 4º año de matrimonio. En la noche de la gala anual de la empresa, mi esposa, Nicole Morgan, apareció, embarazada, y no llegó sola. Justo detrás de ella estaba un hombre, su asistente, Drew Hastings, también conocido como su amor verdadero de toda la vida. La multitud se giró para mirarme como si esperaran un buen espectáculo. Sus ojos estaban llenos de burla. Después de todo, Nicole había estado en el extranjero los últimos 2 años, y ahora regresaba, embarazada de otro hombre. Incluso mis suegros se quedaron en silencio, observándome. Nicole se acercó y anunció a todo el salón. «Ryan, estoy embarazada del bebé de Drew, pero sigo siendo tu esposa, y el hijo de Drew se encargará de ti cuando seas viejo. Solo voy a tener este hijo, nunca más». Luego añadió fría y orgullosa, «Deberías estar agradecido. Seamos realistas. Si no fuera por mi familia, habrías muerto de hambre hace mucho tiempo, Ryan. Eres solo un yerno mantenido». Miré a toda esta familia retorcida y solté una pequeña risa. «En ese caso, despídanse del negocio de la familia Morgan». Drew dio un paso adelante, burlón. «Tienes que estar bromeando. Todo lo que tienes proviene de los Morgan. ¿Realmente crees que puedes hundirnos?» Nicole estalló en carcajadas. «Pensaba dejarte algo de dignidad. Mis padres incluso dijeron que eras capaz, que debíamos dejarte dirigir la empresa y trabajar hasta morir para nuestra familia. Pero creo que Drew puede hacer un trabajo mucho mejor que tú jamás harías. Así que hoy, Ryan, me divorcio de ti. Y puedes empacar tus cosas y salirte de la empresa». Sus ojos estaban helados mientras me miraba. «Firmaste un contrato al casarte con nuestra familia. Si quiero el divorcio, debes aceptarlo, sin hacer preguntas. Y te vas con las manos vacías». Me volví hacia sus padres. Bajaban la cabeza en silencio, pero la culpa en sus rostros lo decía todo. El resto del personal se mantenía al margen, murmurando, observando cómo se desarrollaba el drama. Ni una sola persona salió a defenderme. Todos seguían esperando el remate. Sabía lo que pensaban de mí. Era solo el esposo mantenido, alguien que nunca respetaron. La única razón por la que llegué a ser CEO fue porque hacía ganar dinero a la empresa. Desde que me casé con los Morgan, entregué todo a su negocio, transformándolo de una pequeña operación a una empresa que cotizaba en bolsa. Nicole se ofreció para expandir el negocio en el extranjero, y ahora regresaba, embarazada de otro hombre. La miré, a Drew, parado orgulloso detrás de ella. Me reí. «Está bien. ¿Quieres el divorcio? Hagámoslo». En cuanto dije eso, Drew sonrió y abrazó a Nicole más cerca. «No te preocupes, Nicole. Me aseguraré de que todo funcione sin problemas a partir de ahora». Ella le dio una sonrisa dulce, una que nunca me había dado a mí. A pesar de todo lo que renuncié por ella, a pesar de haberme casado con su familia, nunca obtuve su amor verdadero. Nicole sacó un documento. «Ya redacté el acuerdo de divorcio. Fírmalo y mañana finalizamos los papeles». Lo miré y sonreí levemente. Era simple. Me iba sin nada. Ni siquiera un cepillo de dientes. La miré una vez más. Después de años de lealtad, así terminaba todo. Sin dudar, firmé. «Nos vemos mañana por la mañana en el juzgado». Después de eso, salí de la gala. Finalmente. Ese tipo ya se fue. Escuché reír a alguien detrás de mí. Uf. ¿Recuerdan cómo solía mandarnos todo el tiempo? Siempre nos tocaban los trabajos pesados. Bueno, me alegra que se haya acabado. La señorita Morgan y su familia ahora se encargarán de la empresa. Por fin las cosas pintan bien. Sí, escuché que van a dar bonos y todo tipo de beneficios. A diferencia de ese tipo, siempre apretándonos el cinturón. Se lo tenía merecido. Un verdadero controlador. No me extraña que la señorita Morgan lo haya dejado. Solté una risa amarga al pasar. No tenían ni idea. Todos esos beneficios de los que tanto hablaban.
Yo fui quien luchó con uñas y dientes para que existieran. Si no hubiera sido por mí, seguirían atrapados bajo la tacañería de los Morgan. Los padres de Nicole, agarrados hasta la médula. Tuve que hacer promesas, pelear mi caso, incluso jurar que podría hacer que la empresa cotizara, solo para que aprobaran lo mínimo. Pero supongo que eso solo hizo que me odiaran más. Así que cuando Nicole dijo que quería el divorcio y trajo a Drew de regreso, por supuesto que sus padres lo apoyaron. En sus mentes, la empresa ya estaba estable. ¿Qué podía salir mal? Ya no me necesitaban. Así que estaban felices de deshacerse de mí. Afuera, saqué mi teléfono e hice una llamada. «Está pasando. Me divorcié», dije, secamente. «Te dije que terminaría así», respondió la voz al otro lado. «Sabías de ellos desde hace años. Ahora que ya no estás atado a ellos, vuelve a casa. Pasamos años tendiendo trampas para los Morgan, y ahora que ya no eres uno de ellos, finalmente podemos iniciar la caída. Estoy listo». «Papá», dije, «estoy volviendo a casa». Nicole no tenía ni idea. Lo que Nicole no sabía era que, años atrás, mis padres biológicos me encontraron. Querían que volviera y me hiciera cargo del negocio familiar, pero los rechacé. Aún estaba enamorado de ella. Se fueron decepcionados. Luego regresaron con pruebas. Fotos de Nicole y Drew en el extranjero. Muy acaramelados. Así que sí, lo sabía. Durante 2 años enteros, lo supe. Pero aún tenía esperanzas. Pensaba que tal vez, solo tal vez, volvería a mí. Supongo que el amor te vuelve estúpido. Pero también sabía qué tipo de personas eran los Morgan. Fue entonces cuando comencé a planear. Si alguna vez se volvían contra mí, estaría preparado. Ahora era el momento. Ahora, vuelvo a donde pertenezco. Mis padres estaban encantados. Papá incluso se ofreció a recogerme personalmente. Pero dije que no. Le dije que me encargaría de los Morgan yo. Solo. «Está bien», dijo. «Vuelve a casa, Ryan. Has estado lejos de nosotros demasiado tiempo. Nunca tuviste razón para ser el perro faldero de nadie. Cuando regreses, te encontraré una buena esposa, alguien que esté a tu altura». A la mañana siguiente, esperé en el juzgado. Nicole apareció tomada, de la mano de Drew. Puso mala cara en cuanto me vio. «Ryan, mírate. ¿De verdad crees que puedes compararte con Drew? Es más joven y mejor que tú en todos los sentidos. ¿Sabes? En cuanto Drew tomó el mando de la empresa ayer, cerró un trato enorme. Esto no para de mejorar», se burló. «¿En serio? ¿Creías que la empresa no podía sobrevivir sin ti?» Escuché la burla de Nicole y esbocé una leve sonrisa. Después de todo, sabía exactamente de qué trato hablaba. Era uno en el que había estado trabajando antes de irme. Siempre tuve un mal presentimiento. La fecha límite del cliente era absurdamente ajustada. Tan ajustada que no había manera de producir el volumen que pedían a tiempo. Si algo salía mal, las penalizaciones serían astronómicas. Cualquier empresa con sentido común jamás aceptaría ese trato. Pero no esperaba que Drew y Nicole fueran lo suficientemente imprudentes como para llevarlo a cabo. De pie ahí, viendo cómo los dos se pavoneaban, no pude evitar reír. No tenían idea de que si esto salía mal, podría arrastrar al grupo Morgan entero consigo. Pero honestamente, eso ya no era asunto mío. Firmé los papeles del divorcio y justo después vi a Nicole jalar a Drew a un lado y entrar directamente en la oficina del registro. 10 minutos después, salieron con un certificado de matrimonio en la mano. «Ahora soy la señora Hastings». Agitándolo frente a mí, Nicole no podía esperar para restregármelo. «Y tú, solo un perdedor acabado. Buena suerte encontrando un trabajo de...» «¿Verdad?». No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí del edificio. Detrás de mí, Drew gritó con una sonrisa arrogante. «Hey, señor Anderson. Tengo un mensaje de parte de todo el personal con el que solías trabajar. Dijeron, qué bueno que te fuiste. Según ellos, eras pura boca y nada de acción, y que la empresa está mejor sin ti». Lo miré de reojo. Parecía tan orgulloso de sí mismo. Solo sonreí. Entendido. No valía la pena enojarse. Me sentía extrañamente tranquilo. En cuanto salí, un lujoso automóvil se detuvo en la acera. De él bajó la asistente de mi padre, Lauren Scott. La había visto unas cuantas veces antes. Esta vez claramente mi padre la había enviado a recogerme.
Me saludó con una leve inclinación y abrió la puerta. Señor Anderson, su padre lo está esperando. Gracias, Lauren, le dije con un asentimiento y subí al auto. Pero justo cuando estábamos a punto de partir, la voz de Nicole sonó detrás. Ryan, wow, realmente aprendiste a montar un espectáculo. ¿Crees que alquilar un auto de lujo y contratar a una mujer para que te siga el juego va a hacer que me arrepienta de dejarte? Me giré para mirarla. Estaba aferrada al brazo de Drew, sonriéndome con superioridad como si fuera ella quien había ganado. Seamos realistas. Eres un huérfano, Ryan. No tienes dinero. Pasaste todos estos años rompiéndote el lomo por el negocio de mi familia y terminaste sin nada. No hay forma de que tú puedas permitirte un auto como ese. Solo sonreí. No dije una palabra. No tenía energía para discutir con Nicole. Cuando no respondí y simplemente subí al auto, su sonrisa se desvaneció y su voz se volvió aguda. Déjame adivinar. Gastaste hasta el último centavo que tenías en este alquiler, ¿verdad? No puedo esperar a ver lo que te pasa ahora. Si terminas muriéndote de hambre en la calle, no vengas arrastrándote a nosotros. Giré la cabeza y la miré. Todavía tenía esa expresión arrogante, como si creyera tener todo bajo control. Y solo sonreí. No te preocupes, no lo haré. Pero si ustedes tienen problemas más adelante, tampoco vengan a tocar mi puerta. Salí del juzgado con las manos en los bolsillos y la espalda erguida, aunque por dentro, una calma densa, como después de un huracán. El aire era más limpio afuera, menos falso. Nicole aún gritaba algo detrás de mí, pero ya no importaba. Esa voz que durante años me perforó los nervios, ahora no era más que un murmullo en la tormenta que acababa de pasar. Lauren me abrió la puerta del auto sin decir palabra. El cuero negro aún olía a nuevo. Me senté, cerré la puerta y exhalé. No miré hacia atrás. No necesitaba verla por última vez. Solo miré mi reflejo en el vidrio. Parecía más viejo que ayer. ¿Está bien, señor Anderson?, preguntó Lauren suavemente. Asentí. No estaba bien, pero estaba completo. Y eso era más de lo que podía decir ayer. El auto arrancó y nos alejamos del edificio. El paisaje urbano comenzó a disolverse lentamente, mientras la ciudad quedaba atrás. Me recosté y cerré los ojos. Escuché solo el ruido del motor y el murmullo suave de la radio encendida. Música instrumental. Nada con letra. No necesitaba palabras en ese momento. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté finalmente. Su padre dijo que tomara la ruta costera, que descanse. No hay apuro, respondió. Eso era típico de él. Controlar todo incluso cuando dice que me deja libre. Pero no discutí. No tenía energías para eso. Mientras el coche seguía, saqué mi celular. Ninguna notificación. Ningún mensaje. Solo una pantalla vacía. Me reí sin humor. Toda una vida dedicada a complacer a una familia que nunca me vio como algo más que una herramienta. Alcé la vista cuando el mar apareció por la ventanilla. Una línea azul infinita, tranquila, casi burlona. Recordé una casa, pequeña, de madera clara, con una hamaca vieja en el porche. La abuela solía decir que el mar cura lo que el silencio no puede. Me parecía bien. Era hora de comprobarlo. Lauren me dejó justo frente a la entrada de la casa. No bajó del coche. Solo me miró. ¿Necesita algo más? No, respondí. Gracias por no hablar demasiado. Ella sonrió apenas. Y se fue. La casa no había cambiado. Algunas telarañas en la esquina del techo, pero aún firme. El timbre oxidado no funcionaba, como siempre. Entré. Olía a madera seca, a sal y a algo más. Tiempo detenido. Me quité el saco, lo colgué en la silla del comedor y caminé hacia la terraza. La brisa salada me golpeó de frente. Cerré los ojos y respiré. Estoy de vuelta, pensé, pero no para quedarme, solo para recordar quién fui antes de convertirme en el esposo perfecto, el CEO obediente, el yerno trofeo, antes de Nicole, antes de perderme. Busqué en la cocina y encontré una cafetera antigua. Funcionaba. Hice café sin prisa. Cada gesto era un acto de resurrección, un ritual mínimo para volver a mí. Afuera, las gaviotas gritaban como si supieran que un muerto había vuelto a la vida. Esa noche dormí en el sofá, sin sábanas, sin luz.
Solo yo y el eco de decisiones que ya no dolían. No soñé con Nicole, ni siquiera con Drew. Soñé con un silencio, profundo, como el fondo del mar. Y por la mañana, decidí quedarme más de lo planeado. El segundo día en la casa de la abuela comenzó con el sonido áspero del viento rozando las ventanas. Me desperté antes del amanecer, sin necesidad de alarma. Viejos hábitos. La cafetera seguía funcionando, el café seguía sabiendo a silencio. Me senté en la terraza con la taza caliente entre las manos y el mar aún oscuro delante. No pensé en Nicole. Pensé en mí, pero no en el hombre que fui en su mundo. Pensé en el chico que venía aquí cuando la abuela aún cocinaba galletas de jengibre y decía que el mundo era muy grande para quedarse atado a una sola casa, a una sola mujer, a una sola herida. Después de almorzar, salí a pie hacia el centro del pueblo. Caminé con las manos en los bolsillos y el paso lento. El pueblo era pequeño, costero, con calles estrechas y fachadas que habían dejado de pretender ser modernas. Me gustaba eso. Las cosas que no fingían. Fue ahí cuando vi la librería. Estaba entre una panadería y una tienda de lámparas rotas. El cartel estaba desgastado. El faro de papel. Sonreí sin querer. Entré. Una campanita sonó sobre mi cabeza. Dentro olía a libros viejos, polvo y café. Barato. Un gato negro dormía encima de una pila de novelas románticas. Y detrás del mostrador, una mujer estaba de espaldas, organizando una caja de libros. «Dame un segundo», dijo sin mirarme. Su voz era baja, firme, como una canción sin estribillo. Se giró y me miró directo. Era hermosa sin pretenderlo. Piel canela clara, ojos grandes de un marrón profundo, y un moño desordenado que dejaba escapar rizos rebeldes como si no tuvieran dueño. «Hola», dije simplemente. «Hola», respondió ella. No sonrió. «¿Dueña?» «Sí». «¿Recomiendas algo para alguien que dejó todo atrás?» Me estudió por unos segundos. No con interés, sino con precisión. No leo autoayuda, pero hay uno de Murakami sobre gatos y soledad. Suena perfecto. Ella fue hasta una estantería y volvió con el libro. Lo puso sobre el mostrador. 320. ¿Efectivo o transferencia? Eres directa. Me gustan las cosas que no mienten. Le pagué en efectivo. El gato se estiró y la miró como si fuera su sirvienta. ¿Tu gato? No. Él decidió que vive aquí. Como todos los hombres. Me reí por primera vez en días. No una carcajada, pero algo más parecido a vida. Ryan, me presenté. Clara. Nos dimos la mano. Su palma era cálida. La mía, creo, temblaba un poco. Salí con el libro bajo el brazo. La campanita volvió a sonar. No miré atrás, pero su rostro quedó pegado a mi memoria como una marca de agua. Esa noche leí 3 capítulos, y al día siguiente, volví. Durante los siguientes días, fui a la librería cada mañana. A veces compraba libros, a veces solo entraba, saludaba y me quedaba hojeando sin hablar. Clara no preguntaba. Me dejaba estar, como si supiera que forzar una historia es la forma más rápida de arruinarla. El gato, descubrí que se llamaba Vivaldi. Se acostumbró a mi presencia y ya no me miraba como intruso. Se subía a mi regazo sin pedir permiso, y yo lo dejaba. Clara decía que eso era una señal. ¿De qué? No decía. Una tarde, el cielo se puso de un gris plomo que anunciaba lluvia gruesa. Entré a la librería antes de que cayera la primera gota. Hoy el clima no se decide, comenté quitándome el abrigo mojado. Igual que algunas personas, respondió ella sin levantar la vista de un libro abierto. ¿Crees que soy indeciso? Creo que llevas el mismo abrigo negro desde que te vi por primera vez, y aún no sabes si vas o vienes. Tal vez no tengo otro. Mentira, dijo alzando la vista. Tienes dinero. Lo huelo. Me quedé en silencio. Sonrió apenas. Fue la primera vez que lo hizo. Y no fue una sonrisa educada. Fue una sonrisa real. Corta, seca, bella. ¿Siempre juzgas así de rápido? No. Solo a los hombres que leen Murakami y vuelven al día siguiente. Entonces estoy condenado. Un poco. Esa tarde no leí. Nos sentamos en la trastienda. Ella sirvió café malo. El peor que he tomado, pero lo bebí sin quejarme. ¿Por qué viniste a este pueblo?, preguntó sin rodeos. ¿Te soy sincero?
Por favor, porque me rompieron en 1000 pedazos, y aún no sé si quiero pegarlos o barrerlos. No dijo nada, solo bajó la mirada al borde de su taza. Entonces viniste al lugar correcto. ¿Tú también estás rota? Yo estoy acostumbrada. ¿Qué es peor? Silencio. Un silencio lleno, no incómodo. Como si los dos supiéramos que no era necesario seguir hablando para entendernos. La lluvia golpeaba el techo, como si el mundo quisiera entrar. Clara miró hacia la puerta. ¿Y si no vuelves mañana? Preguntó, casi como un susurro. Volveré. No tengo otro lugar donde estar. Eso suena como un principio, o como una promesa. Nos miramos por segundos largos. Vivaldi se metió entre mis piernas y ronroneó. ¡No! Dije nada más. No necesitaba. Volví al día siguiente, y al otro, y al otro. Una semana después, ya no necesitábamos decir hola. Yo entraba. Clara levantaba una ceja. Vivaldi ronroneaba. Y el mundo, por un rato, parecía más simple de lo que realmente era. Esa tarde ella encontró un viejo tocadiscos en el depósito de la librería. Decidió probarlo. No sabía si funcionaba, pero sacó un vinilo arrugado y lo puso con cuidado. Sonó jazz, lento, con pausas, como nosotros. Nos sentamos en el suelo, entre pilas de libros desordenados. Ella tenía los pies descalzos. Yo todavía llevaba el abrigo. ¿Siempre fuiste así?, me preguntó de repente. Así como, silencioso, como si estuvieras traduciendo el mundo en la cabeza antes de decirlo en voz alta. No, antes hablaba mucho, demasiado. ¿Y qué cambió? Nicole. Dije su nombre sin pensarlo. El aire se puso más denso. Clara no reaccionó, solo esperó. Mi exesposa, expliqué por si acaso, me hizo pensar que si decía lo correcto podría arreglar lo que se rompía, hasta que aprendí que hay gente que rompe cosas por placer. Ella asintió. Yo amé a alguien así una vez, dijo. No me rompió, pero me hizo dejar de construir. Hubo un silencio, largo. Solo el jazz llenaba los huecos, y el gato, que dormía como si no le importaran nuestras tragedias. ¿Qué hacías antes?, preguntó Clara. Dirigía una empresa, tomaba decisiones, firmaba contratos, cometía errores elegantes. ¿Y ahora? Ahora hago café malo, leo libros buenos y converso con una mujer que no me deja mentirme. Suenas casi humano. Es mi nuevo talento. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa burlona. Fue algo más suave, como si le doliera. A veces creo que nadie me ve, dijo de pronto, que soy solo un fondo, una esquina de la vida de los demás. Yo te veo, Clara. Lo dije sin pensarlo. Lo dije con una voz más baja de la que uso normalmente. Ella me miró. Por un momento, pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Se levantó y fue a buscar otra taza de café. Y desde la cocina dijo, «No te enamores de mí, Ryan». ¿Por qué? Porque no sé qué hacer con alguien que no quiere romperme. Esa noche, no dormí. Fue una mañana de cielo limpio, sin viento, sin noticias. Entré a la librería como todos los días, y Clara me saludó con una taza de té que sabía a menta y rutina. Ya no hablábamos tanto. A veces solo existíamos en el mismo espacio, y eso era suficiente. Hasta que sonó mi teléfono. Nunca suena. Nadie llama. Pero esa vez lo hizo. Vi el nombre en la pantalla y el mundo se inclinó levemente. Nicole. Respondí sin decir nada. Del otro lado, su voz era un susurro tenso. Ryan, necesito verte. Es urgente. ¿Dónde estás? Frente a tu casa. Estoy con el bebé. No. Colgué. Pero tampoco dije nada. Caminé hasta la puerta de la librería, y al salir, Clara me miró. No preguntó. Solo me observó con ese modo suyo de entender cosas sin nombrarlas. Nicole estaba de pie junto a un auto gris, con gafas oscuras, y el rostro más pálido de lo que recordaba. En sus brazos, un bebé dormía, pequeño, frágil. A su lado, no había ni rastro de Drew. ¿Podemos hablar adentro?, preguntó. No. Nos sentamos en el porche. Ella lo miraba todo con incomodidad. Yo, en cambio, ya no me esforzaba por sostener su mirada. Drew desapareció, dijo como quien anuncia la muerte de un perro viejo. La empresa está en ruinas. El contrato con Nexalion era una bomba.
Me lo advertiste, lo sé, pero todo se fue de control. Drew no leía las letras pequeñas. Tú nunca leíste nada que no llevara tu nombre en mayúsculas. No vine por eso. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo a nadie más. Y tú eras mi seguridad, mi equilibrio. Yo era tu muleta, hasta que aprendiste a correr en otra dirección. Nicole bajó la mirada. El bebé se removió, incómodo, y ella lo abrazó con torpeza. No vengo a pedir que me salves, murmuró. Solo quería verte, recordarte, saber si en algún rincón... No, la corté sin dureza, solo con verdad. ¿Y Clara? Preguntó entonces como quien clava una espina sin tocarla. Clara no necesita que la salve, y yo no tengo que fingir nada con ella. Nicole rió sin humor. Te enamoraste. De verdad. Qué ironía. No me burlo de ti, Nicole. No te odio. Pero tampoco te pertenezco. Nunca más. Ella se levantó. No dijo adiós. Solo bajó por la escalinata y subió al auto. El bebé volvió a dormirse. Desde la entrada, Clara observaba a lo lejos. No me habló hasta que estuve frente a ella. No tienes que explicarme nada, dijo. Pero quiero. Entonces, dime. Algo. ¿Qué? ¿Ella te dolió aún? No. Solo me duele el tiempo que perdí siendo alguien que no era. Clara asintió. Se dio la vuelta y volvió a entrar. Y yo me quedé allí, sintiendo que acababa de enterrar algo que llevaba años pudriéndose dentro de mí. La noche cayó con una calma densa, como si el mundo necesitara inhalar antes de hablar. Afuera, las nubes se cerraban con pereza. Dentro de la librería, las luces eran tenues, el jazz volvía a girar, y Clara hojeaba un libro con la mirada perdida, sin realmente leer. Yo no había vuelto a casa después de hablar con Nicole. Me quedé en la librería. No quería estar solo, no esa noche, y Clara, aunque no lo dijo, tampoco quería que me fuera. Te traje algo, dije, dejando una bolsa sobre el mostrador. ¿Comida? Sopa, de verdad, no de lata. Clara arqueó una ceja. ¿Cocinaste tú? Lo intenté. Si mueres hay un médico a 2 cuadras. Comimos sentados en el suelo, entre libros y estanterías. Afuera, la lluvia golpeaba con insistencia. Vivaldi dormía en el rincón. El silencio era cómodo, como si ya nos conociéramos de otras vidas. ¿Sabes qué me gusta de ti? Dijo ella sin mirarme. Que cocino sopa pasable. Que no intentas llenar el silencio. No lo hago porque no sabría con qué. Ella sonrió, apenas. Luego giró el rostro hacia mí, despacio. Ella... ¿Te besaba así? ¿Así cómo? Como si fueras suyo, no como si fueras un reflejo. No respondí. En vez de eso, me incliné. No rápido, no con hambre, con lentitud. Como si el tiempo no tuviera prisa. Nuestros labios se encontraron, y todo el ruido del mundo se apagó. No fue un beso cinematográfico. Fue más íntimo, más real. De esos que no gritan te amo, pero dicen te veo. Cuando nos separamos, ella no dijo nada. Y yo tampoco. Pero sus dedos se quedaron sobre mi pecho, como una pregunta que no necesitaba respuesta. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, me quito el abrigo. Lo hice. Lo dejé caer al suelo. Y nos quedamos ahí, sentados en el suelo, con la lluvia afuera y algo dentro de nosotros que no queríamos nombrar todavía. La mañana siguiente fue distinta. No porque el sol saliera diferente, sino porque algo en mí había cambiado. Dormí en el sofá de la trastienda. Clara había puesto una manta sobre mí en algún momento de la noche. No compartimos cama, ni palabras innecesarias. Solo el mismo espacio, sin máscaras. Me desperté con el sonido del molinillo, de café. El aroma llenaba el aire como una promesa cálida. «Buenos días», dije, apareciendo en la cocina improvisada. «Sigues vivo. Eso ya es buena señal». Nos sonreímos. Clara servía el café sin mirarme directamente, pero tampoco evitaba mi presencia. Era como si el beso de anoche hubiera abierto una ventana que ambos queríamos mantener abierta, pero con cuidado de que no entrara una tormenta. Después del desayuno, ayudé a organizar unas cajas de libros que habían llegado. Entre los ejemplares, uno se cayó y se abrió al azar. Era una novela de cartas, viejas, escritas a mano, y eso me llevó a pensar en las mías. Solía escribir,
le dije, mientras acomodábamos los libros en una estantería baja. ¿Historias? Cartas. Para nadie. Para alguien que tal vez nunca existió. Clara dejó de mover libros. ¿Aún las tienes? Asentí. Fui hasta mi mochila, que estaba detrás del mostrador, y saqué una pequeña caja de madera, apenas más grande que un diccionario. La puse frente a ella. Están aquí. Nunca las mostré a nadie. ¿Y por qué ahora? Porque tú sí existes. Ella la abrió con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Sacó una hoja, la leyó en silencio, luego otra, y otra más. No, habló. Las escribí en los peores momentos de mi matrimonio, cuando me sentía invisible. Soñaba con una mujer que no me pidiera que fingiera fuerza todo el tiempo. Ella dejó la carta sobre el mostrador. Me miró con algo en los ojos que no había visto antes. No compasión, no sorpresa. Era algo más denso, más cálido. Ryan, esas cartas hablan de mí. Lo sé. Hubo un instante en que creí que iba a llorar, pero no lo hizo. Solo se acercó, puso su mano sobre la mía y dijo, yo también escribí cosas que nunca mostré. Algún día te las leeré. Y ahí supe que esto no era un refugio temporal. Era el comienzo de algo. Estaba organizando un estante junto a Clara cuando escuché el sonido del motor de un coche de lujo. No era de los habituales en el pueblo. Vivaldi se escondió bajo la mesa, y Clara se asomó por la ventana sin decir palabra. Un sedán negro se detuvo frente a la librería. De él bajó mi padre. Traje gris, reloj clásico, cabello blanco perfectamente peinado. Su presencia llenaba el espacio antes de entrar. Lo supe desde que bajó del auto. No había venido solo por cortesía. Ryan, dijo al cruzar la puerta. No con calidez, sino con propiedad. Papá. Nos dimos la mano. Firme. Cortante. Clara, mi padre. Le presenté sin darle opción de escapar. Ella lo miró sin amabilidad, pero sin temor. Mucho gusto, dijo. Su tono era educado, pero neutral. Mi padre asintió con esa leve arrogancia que aprendí a leer desde niño. ¿Podemos hablar en privado?, me preguntó. Clara se giró, sin decir más, y desapareció detrás del mostrador. Fuimos a sentarnos en la pequeña sala de la trastienda. Él observó el lugar como quien evalúa el valor de un objeto antiguo. Tu madre quiere que vuelvas a la sede. Hay decisiones que necesitan tu firma. La reestructuración del holding no puede esperar más. Sabes que no he decidido nada aún. Ya lo decidiste desde que saliste de esa corte con la cabeza en alto. Lo demás es teatro. Lo miré. Mi padre siempre fue directo, casi brutal. Pero esa vez tenía razón. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Volver. Tomar lo que te corresponde. Y construir lo tuyo, sin mirar atrás. ¿Y si ya encontré algo que vale más que eso? Él frunció el ceño. Miró en dirección a la puerta trasera. Clara. ¿La mujer? Sí. Silencio. Por primera vez, vi duda en sus ojos. No dejes que una emoción mal ubicada te distraiga de tu legado, Ryan. No es una emoción. Es una elección. Y esta vez, es mía. Nos miramos largos segundos. Entonces hazlo bien. Vuelve. Toma el lugar que es tuyo. Pero no olvides que el poder sin raíces se vuelve arrogancia. Y ya has estado rodeado de eso demasiadas veces. Asentí. Volveré. Pero a mi manera. Se levantó. Su presencia pesaba menos al salir que al entrar. Antes de irse, miró a Clara desde la puerta. Cuidó de ti. Eso ya es más de lo que hicieron los que te criaron. Y se fue. Clara se acercó lentamente. ¿Todo bien? No, pero lo estará. Ella me observó unos segundos. No dejes de ser tú por volver a ser ellos. No planeo hacerlo. Me acerqué y la besé. No como antes. Esta vez con decisión. Y en ese beso supe que podía tener ambas cosas, el lugar que merecía, y a ella. Mi padre se fue esa misma tarde, sin pedir que lo acompañara. Solo dijo que el mundo allá afuera seguía girando, y que cuando estuviera listo, me esperaría. Durante los días siguientes, Clara y yo nos volvimos casi rutina. Ella leía en silencio mientras yo escribía fragmentos que nunca terminaba. Cocinábamos juntos, mal. Paseábamos con Vivaldi como si fuera un perro consentido. Y algunas noches simplemente nos sentábamos afuera, viendo cómo el mar cambiaba de humor.
Pero algo en Clara comenzó a cambiar. Lo noté en sus pausas, en la forma en que no me miraba cuando creía que yo no la veía, en cómo evitaba hacer planes para más adelante. Una noche, encontré una caja vacía sobre la mesa del fondo, carteles enrollados, un cuaderno con listas a medio borrar. ¿Te vas?, pregunté sin rodeos. Ella tardó en responder. Abriré otra librería, en otra ciudad, uno de esos barrios donde aún creen en las librerías pequeñas. ¿Cuándo? Pronto. No dije nada. No podía. Pero algo dentro de mí se encogió. ¿Es por mí? No. Es por mí. No quiero ser la mujer que espera que te quedes, ni la que se queda esperando que vuelvas. Pero estoy aquí. Ahora. Pero tú perteneces a otra vida, Ryan. A una que no tiene espacio para una librería con goteras. Nos quedamos en silencio. Vivaldi nos miraba desde una silla como si entendiera el drama. Fui hasta el mostrador. Saqué una hoja. Escribí algo rápido. La doblé. La dejé sobre el cuaderno donde ella hacía sus listas. Si decides irte, llévate esto, y léelo después. Ella no lo tocó. Esa noche dormí en mi casa. Solo. Por primera vez desde que llegué. Al día siguiente, la librería estaba cerrada. No había nota. No había mensaje, solo el silencio de las decisiones definitivas. Fui al mar, me senté en la arena, saqué el celular, marqué un número que no pensaba volver a marcar. Estoy listo, dije. La voz de mi madre, al otro lado, sonó cálida por primera vez en años. Te estamos esperando. Y colgué. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que volví a un mundo que ya no me pesaba, porque ya no me definía. Fui a la sede. Firmé los documentos. Me senté en la oficina que mi padre había reservado para mí desde hacía años. Hablé con abogados, con inversores, con un consejo directivo que ya no me miraba con lástima ni con desdén, porque ya no era el yerno de nadie. Era Ryan Anderson. La empresa Morgan cayó por su propio peso. Drew fue arrestado en la frontera con documentos falsos y maletas llenas de efectivo. Nicole, abandonada con deudas y humillación pública, vendió lo poco que quedaba de su apellido para no quedarse en la calle. Leí la noticia una mañana mientras desayunaba en silencio. No sentí placer. Solo cierre. La justicia no siempre grita. A veces llega con el eco de un portazo lejano. Pero Clara seguía ausente. No respondía mensajes. No tenía redes. Solo su recuerdo ocupaba los espacios que antes yo llenaba con silencios. Hasta que un día, caminando por un barrio tranquilo de otra ciudad, vi un cartel nuevo sobre una fachada de ladrillo rojo. El Faro de Papel. Segunda edición. Entré. La librería era distinta, pero igual. Más organizada, con luz natural, con aroma a canela y madera. Vivaldi dormía sobre el mostrador, gordo y tranquilo como siempre. Y allí estaba ella, de espaldas, ordenando una estantería. ¿Aceptan clientes que no saben elegir libros? Se giró. Me miró. No dijo nada durante 3 segundos que parecieron una vida. ¿Te perdiste? Siempre estuve perdido. Hasta que leí una carta. Ella fue hasta el mostrador. Abrió una gaveta. Sacó el papel que yo había dejado. La leí. Cada palabra. Y lloré. Pero no porque me doliera. Lloré porque creí que nunca me volverías a encontrar. Me acerqué. Puse las manos sobre el mostrador, pero sin tocarla. Clara, si no tuviera un apellido importante, ni empresa, ni dinero, si solo fuera un hombre con un gato y una mochila, ¿te quedarías por amor? Ella sonrió. Esa sonrisa rara, honesta, como el primer día. Me quedaría, pero solo si tú también lo haces. Cruzó el mostrador. Nos abrazamos, lento, con todo el peso del silencio que cargamos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me estaba despidiendo de nada. Estaba, por fin, quedándome en el lugar correcto. La librería abría más tarde los viernes. Clara decía que la literatura no tenía prisa en fin de semana, y yo había aprendido que las cosas buenas saben esperar. Vivaldi dormía en su rincón favorito, justo al lado del ventanal. Afuera, la ciudad aún despertaba con lentitud. ¿Has visto las cifras de este mes?, le pregunté, señalando el informe sobre la mesa. Sí, y me alegra que hayas aprendido a usar Excel, dijo sin levantar la vista de su taza de té.
Aprendí porque me gusta impresionarte. Necesitas elevar tus estándares, dijo, pero sonrió. Yo trabajaba desde un pequeño estudio en la parte trasera de la librería. Nada de oficinas con paredes de vidrio o trajes de 3 piezas. Mi equipo estaba a distancia, y lo esencial pasaba por mis manos sin que eso me quitara la calma. La empresa era mía, pero ya no me poseía. Clara mantenía su mundo como siempre. Libros, café y una lista de pedidos que parecía infinita. Yo la ayudaba a empacar cajas, organizar eventos, corregir reseñas. Y de vez en cuando simplemente nos sentábamos a ver el atardecer sin decir nada. Esa tarde, el cielo estaba naranja. Ella hojeaba un libro en el mostrador. Yo me acerqué en silencio y puse una caja pequeña frente a ella. ¿Otro pedido?, preguntó sin levantar la vista. No, este es mío. Levantó la mirada. La abrió. Dentro, un anillo simple, elegante, con una pequeña piedra opaca. Nada que brillara demasiado. Solo... cierto, como ella. ¿Qué dices?, le pregunté. No quiero una gran boda, solo quiero que me mires cada mañana como ahora. Ella no respondió al instante. Cerró la caja. La sostuvo entre las manos. ¿Y si digo que no? Seguiré viniendo cada día. Haré café. Te ayudaré con los pedidos. Esperaré el sí. Ella me miró. Por segundos largos. Luego abrió la caja de nuevo. Sacó el anillo y lo puso sobre la mesa. Entonces empieza a esperar, pero solo 5 minutos. Porque voy a decir que sí. Me tomó de la camisa. Me besó. Y en ese beso, el mundo volvió a callarse. Vivaldi estornudó. La ciudad siguió su curso. Y por fin, yo tenía una casa, un trabajo, y una mujer que no quería arreglarme, solo elegirme.